¿Por qué no se pone de pie y busque el libro de Josué en el capítulo 10? Vamos a dar lectura ahí. El verso 12 dice: entonces Josué habló a Jehová el día en que Jehová entregó al amorreo delante de los hijos de Israel, y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón, y tu luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. ¿No está escrito esto en el libro de Geser? Y el sol se paró en medio del cielo y no se apresuró a ponerse casi un día entero, y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, habiendo atendido Jehová a la voz de un hombre, porque Jehová pelea por Israel. Y Josué y todo Israel con él volvió al campamento en Gilgal, y los 5 reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. Pueden sentarse, hermanos. Dice este pasaje que no habrá otro acontecimiento igual como este. Es interesante este acontecimiento acá. Estaba leyendo, no sé qué tan cierto sea, estaba leyendo yo que un hombre llamado Harold Hill, así creo que se pronuncia, que dice que era un consejero de la NASA. En los años 70 dice que estaban pues haciendo estudios, tratando de cómo medir el tiempo hacia el futuro para ver las posiciones de los planetas y para ver qué se aproximaba. Como ve que el hombre siempre quiere saber lo que va a pasar, ¿no? Entonces había algo interesante. Esta computadora que estaban usando para hacer eso, dice que era algo pues, pues ellos tienen toda la tecnología avanzada. Entonces dice que algo no cuadraba ahí. Entonces dice que lo que hicieron es que empezaron a ver qué pasó aquí, por qué no. Entonces dice que empezaron a tratar ahora a ir en cuenta, tiene mucho feedback, ¿no? Como ir en cuenta reversiva, contando el tiempo, los días, y llegaron hasta cierto tiempo, dice, donde ellos, dice que dijeron, o la computadora marcaba que faltaba un día, o sea, no aparecía un día ahí. Entonces ellos se empezaron a preguntar qué había sucedido ahí, qué había pasado en por qué faltaba un día. Pero dice que ahí entre estos hombres científicos, dice que había uno que era cristiano y que había oído de este pasaje. Y entonces fueron, y aquellos incrédulos no, y fueron y leyeron la Biblia. Y empezaron a ver lo que estaba pasando ahí. Pero dicen que era lo que marcaba este lapso que faltaba ahí, es precisamente en este momento. Dice que eran hermanos, 23 horas con 20 minutos. 23 horas con 20 minutos. Era lo que hacía falta. Entonces faltaban 40 minutos para el día. ¿Dónde estaban los otros 40 minutos? Aquel cristiano otra vez dice que viene y se acuerda de otro pasaje. ¿Se acuerdan de ese otro pasaje? Y ese otro pasaje está en Segunda de Reyes. En Segunda de Reyes. Segundo libro de Reyes. Y es el capítulo
20, en el verso 1. Dice, capítulo 20, verso 1, donde dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti, y en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro, y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre: yo he oído tu oración, y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: toma masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y Ezequías había dicho a Isaías: ¿qué señal tendré de que Jehová me sanará y subiré a la casa de Jehová al tercer día? Respondió Isaías: esta señal tendrás de Jehová, de que ahora Jehová esto que ha dicho, de que hará Jehová esto que ha dicho: avanzará la sombra 10 grados o retrocederá 10 grados. Dice, y Ezequías respondió: fácil cosa es que la sombra decline 10 grados, pero no que la sombra vuelva atrás 10 grados. Entonces el profeta Isaías clamó a Jehová e hizo volver la sombra por los grados que había descendido en el reloj de Acaz, 10 grados atrás. Entonces dice que ellos ahí encontraron los otros 40 minutos. Bueno, en realidad, hermanos, ¿qué Dios es en realidad que aminoró el tiempo o la rotación de la tierra o detuvo el sol? ¿O qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que sucedió ahí cuando Josué oró? ¿Qué fue lo que sucedió cuando le dio esa señal a Ezequías? ¿Qué fue lo que sucedió? Bueno, no estamos queriendo, hermanos, no estamos queriendo afirmar con ciencia los hechos reales de nuestro Dios, sino que sabemos que son así. Sino que sabemos que nuestro Dios es todopoderoso, como cantábamos, que Él llama las cosas que no son como si fuesen. ¿Sí? Lo que se ve, Él lo hizo de lo que no se miraba. ¿Entiende? De lo que no se miraba. Entonces, mire, lo maravilloso de estos pasajes que podemos ver acá, y esto que yo le compartía, en realidad no sé qué tan cierto sea de lo que dijeron, pero lo que está diciendo aquí, mire, por ejemplo, Ezequías dice: no, pues fácil sería ir 10 grados adelante.
Pues sí, porque el tiempo va para allá. Pero ir 10 grados atrás, ahí está lo difícil. 10 grados atrás. Entonces era como un reloj, dice, donde lo medían como gradas, escalones. Entonces, imagínense, Dios puede detener el tiempo, ¿cierto? Amén. Él puede detener el tiempo, Él habita el tiempo. ¿Entiende? Dice Isaías 57:15, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. Mire, el que habita la eternidad, dice, y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, miren, hermanos, si es difícil para usted creer lo que estamos leyendo acá, pues aunque usted se ponga de investigar, créeme que si usted investiga de todo lo que nos rodea, dice que es probable que si usted no conoce al Señor, lo que va a hacer es va a terminar conociendo al Señor. Conociendo al Señor. Si tiene un deseo de aprender o saberlo, va a terminar llegando con el Señor. Porque aquí podemos ver, hermanos, este hecho maravilloso, extraordinario. Dice que este tiempo que tuvieron ellos fue un tiempo casi de 48 horas. Casi de 48 horas. Porque faltaban esos 10 grados de ahí. Pero dice, casi 48 horas tuvieron ellos. Pero ¿quién lo pudo hacer sino Dios? Pero si nos damos cuenta acá, que podemos ver que ese Dios tan alto, ese Dios tan grande, ese Dios tan maravilloso, es el que habita con nosotros. El que habita con nosotros. Miren cómo lo dice en diferentes versiones. La traducción del lenguaje actual dice, porque yo soy el Dios eterno y mi nombre es santo. Yo vivo en un lugar alto y sagrado, pero también estoy con los pobres y animo a los afligidos. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, porque esto es lo que dice el Altísimo, el que vive eternamente y tiene el nombre santo. Yo vivo en lo alto y santo, pero vivo también con el que tiene su espíritu abatido y humillado. Le daré nueva vida al espíritu humilde y reviviré al abatido. Reviviré al abatido. Entonces, hermanos, si nos damos cuenta que aquí el Señor, ese Dios maravilloso, dice que Él habita con el humilde. Por eso el Señor Jesús dijo, dichosos los pobres de espíritu. Y eso quiere decir, dichosos los humildes. Fíjense que no está hablando de una pobreza física. Está hablando de un corazón humilde, de aquel que entiende que sin Dios nada es. Dichosos, dice. Entonces, el primer punto que vamos a ver del tema de hoy, el tema es la potencia de nuestro Dios. La potencia de nuestro Dios. Estos dos pasajes que leímos, hermanos, nos muestran la potencia de nuestro Dios. O sea, la potencia es las cosas admirables que Él puede hacer. Las cosas admirables que Él puede hacer. Y son cosas extraordinarias. Son cosas, hermanos, que, mire, nosotros cuando nos ponemos a pensar esto, lo único que nos queda es glorificar al Señor. ¿Verdad? Lo único que nos queda hacer es glorificar al Señor. Y por eso queremos ver dos puntos en esta hora. El primer punto es que
en todo tiempo es asombroso. Nuestro Dios, en todo tiempo, hermanos, es asombroso. Sí, en todo tiempo. ¿A poco no? Amén. En todo tiempo es asombroso. Créanme, hermanos. Fíjense, estamos ya casi finalizando este año. Y es nuestro último servicio de este año. Pero si usted se pone a analizar todo lo que el Señor hizo en su vida durante este año, créame, si usted mira al Señor y siempre lo va a ver asombroso. Asombroso, obrando de una manera, de otra, hablándonos, trayéndonos. El Señor es bueno. El Señor es asombroso. Sí, Él es asombroso, y por eso nosotros debemos, hermanos, tener un corazón humilde, porque dice que Él habita con el humilde y el quebrantado de corazón. En Timoteo capítulo 2, segunda de Timoteo 2, verso 13, segunda de Timoteo 2:13, dice: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces dice, si nosotros nos damos cuenta, hermanos, que todos los días de nuestra vida, especialmente cuando empezamos un año, nosotros empezamos a veces a hacer recuento de nuestra vida, de lo que pasó, de lo que, si algunos tomamos un tiempo para recapacitar, qué hicimos bien, qué hicimos mal. Es bueno, pero si nos damos cuenta, hermanos, ahí, que el Señor nunca nos ha dejado. ¿Sabía? Nunca nos ha dejado. Él ha cumplido sus promesas. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Él es fiel, Él no puede ir contra su naturaleza. Fíjese, si nosotros nos hemos alejado de Él, es porque nosotros quisimos hacerlo, no porque Él se alejó de nosotros, no porque Él fue infiel. No, Él sigue siendo fiel, no puede ir en contra de su naturaleza. Entonces, al ver al Señor en esa fidelidad, hermanos, mire, es asombroso. Es asombroso. Mire, este verbo que el apóstol Pablo dice, si fuéramos infieles, apisteo, es el verbo, y eso quiere decir ser incrédulo. Si fuéramos nosotros incrédulos, o sea, si usted no cree lo que leímos, los dos pasajes que leímos, ¿usted cree que eso va a cambiar la posición de Dios? No, ¿verdad que no? No. Entonces por eso está diciendo el apóstol Pablo esto, pues. Si ustedes son incrédulos, eso es lo que dice, si nosotros fuéramos infieles, o sea, incrédulos, y no, al ser incrédulos, pues implica no obedecer. Si nosotros fuéramos incrédulos, dice, Él permanece fiel. Y fiel aquí el verbo es pistos, y quiere decir digno de confianza, fidedigno, confiable. Él sigue siendo digno de confianza, aunque usted y yo no creamos por ejemplo, esto pasa. ¿Cómo? Especialmente si nos vamos a pensar y a decir, pero ¿cómo es que, bueno, se detuvo el sol o se detuvo la tierra? ¿Se detuvo la luna o qué fue lo que se detuvo? ¿Entiende? Sí, cuando empezamos a pensar con la ciencia, pues no pudo parar la tierra, porque si no, ¿se imaginan? ¿Qué hubiera pasado? Hubiéramos salido volando. Entonces, fíjese, si nosotros no creemos lo que el Señor puede hacer, entonces
¿qué beneficio tiene el cantar lo que cantamos? Si se dan cuenta, todos los cantos que estábamos cantando es exactamente lo que vamos a meditar hoy. Todo lo que estábamos cantando. Estamos cantando su grandeza. Estamos cantando de que Él es asombroso siempre. Y cada vez nos asombra, hermanos, con su gran poder. Pero nos asombra, hermanos, porque aunque nuestra posición sea de incredulidad, su posición de Él es siempre digno de confianza, digno de admiración, es fidedigno, es confiable. Él es fiel a la rectitud, tan fiel. Mire, el Señor es tan fiel en sus promesas, pero también tenemos que entender que es tan fiel en sus juicios. ¿Amén? Tan fiel en sus promesas, pero tan fiel en sus juicios. ¿A poco no es admirable nuestro Dios? ¿A poco no es asombroso, hermanos? Nuestro Dios es maravilloso. Y es por eso me dice, es tan maravilloso su amor, que todo el tiempo está ahí con nosotros. Cuando nosotros a veces nos ponemos así incrédulos en ciertas cosas, o desobedientes en algunas cosas, fíjense, el Señor sigue bien. Él sigue ahí, estando fiel. No cambia, no se muda. Por eso en Él no hay, dice el apóstol Santiago, de que en Él no hay sombra de variación. Exactamente. No hay sombra de variación. En nosotros sí hay sombra de variación, pero en Él no. Mire, lo tremendo es que a Él no le afecta el frío. A nosotros sí. No le afecta el calor. A nosotros sí. No le afecta el coronavirus. A nosotros sí. ¿Entiendes? No le afecta la gripe. A nosotros sí. Y es por eso que podemos ver que nuestro Dios es grande, hermanos. Podemos ver cada día, hermanos, al ver nuestra vida tan frágil, podemos ver la potencia de nuestro Dios. Lo grande que es. Por eso el salmista, es Isaías, decía que Él es el alto y sublime. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos de hacer? Lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, porque hay muchas cosas que no entendemos o no llegamos a entender, pero sí las creemos. Pero las creemos por fe. ¿Verdad? Por fe. O porque Él nos la prometió. Pero esos hechos, hermanos, están escritos acá. Hay cosas que no están escritas, pero las creemos por fe. Pero estos hechos que están escritos en la palabra de Dios, y por eso el apóstol Pedro dice que esta palabra es confiable. Es confiable, es segura. Entonces aquí lo tenemos. Y si no creemos, pues el Señor sigue siendo fiel, aunque nosotros seamos incrédulos. ¿Cuál debe ser el punto número 2 es, ¿cuál debe ser nuestra postura ante su majestad? ¿Cuál debe de ser nuestra postura ante su majestad? ¿De incredulidad? No. ¿De desobediencia? No. No. Mire, porque a veces nosotros estamos más interesados, explíquenme cómo lo hizo. O sea, explíquenme cómo lo hizo. Híjole, pues, si el apóstol Pablo dice que hasta cuando estemos delante de Él, entenderemos cómo fuimos conocidos. Cosas que no entendemos.
en una totalidad, pero lo creemos. ¿Por qué? Porque el Espíritu que está en nosotros. ¿Sí? Fíjese, Spurgeon decía, no nos toca tratar de explicar o hacerles entender los milagros, sino que lo que nos toca a nosotros es glorificar a Dios por ellos. ¿Sí? ¿Sí entendió? No nos toca, o sea, hermanos, no debe de ser para nosotros, lo que está diciendo es que no debe ser para nosotros, si no lo entiendo, entonces, si no lo entiendo, no glorifico a Dios. Si no me explican exactamente con detalles todo cómo pasó, entonces no glorifico a Dios. Es como yo les decía hace un tiempo, les decía cuando una experiencia que tuvimos ahí con una persona, que estábamos explicando el pasaje, recuerden, de la mujer hallada en adulterio. Esa mujer, pues, ¿se acuerdan que la agarraron en adulterio y la trajeron ante Jesús y la querían matar? Querían matar. Y estamos viendo la misericordia de Dios ahí, mostrándose, porque el Señor Jesús viene y aplica la palabra al corazón de cada uno de ellos, cuando ni uno de ellos fue capaz o era digno de matar a esta mujer. Nadie. Todos de uno en uno se fueron. Y el mismo Señor Jesús, que podía hacerlo, que podía darle una sentencia y que podía castigar a esta mujer, le dijo: ni yo te condeno, vete, pero no peques más. Y estábamos hablando de este amor tan grande, de esta misericordia tan grande que Él mostró hacia nosotros, que mereciendo nosotros castigo, Él nos dio su misericordia. Y no, ¿se acuerda que dice que dijo Él, que esté limpio de pecado, que arroje la primera piedra? Y se inclinó y empezó a escribir en la tierra. Pero ya yo pasé como unos 30 minutos explicando este pasaje y todo, y la señora al final me dice: oiga, lo que yo quisiera saber, dice, ¿qué escribió Jesús en la tierra? O sea, su interés era ¿qué había escrito Jesús en la tierra? Cuando lo que está escrito en las Escrituras, eso es lo importante. ¿Entiendes? Es lo importante. Entonces lo que estamos viendo, dice, que el Señor dice que cuando oró Josué: sol detente en Gabaón, y la luna detente también. Y así pasó, se extendió el tiempo. Entonces, por eso le digo, ¿cómo es que pasó? Queremos encontrar una explicación lógica, pero Spurgeon dice: no nos toca explicar cada milagro, sino lo que nos toca a nosotros es glorificar a Dios en ellos, en los milagros. O sea, no preguntes cómo Dios obró en tu vida, ni siquiera te metas a investigar, porque Él lo hace de maneras que no entendemos. Solamente glorifícale, solamente adora a tu Señor, porque Él es el que está obrando a tu favor. Él estaba obrando a favor de Josué y del pueblo. Fíjese, ahí donde leímos, lo que debemos de hacer nosotros es nuestra postura ante la majestad de nuestro Dios. Es Isaías 57:15, donde leímos, dice: porque así dijo Jehová, así dijo el alto y sublime, el que habita la santidad, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito. Dice lo que dice. Mire, Él habita la eternidad. Él habita
en la altura. Pues Él es el Todopoderoso. Dice, y ese I, mire, ese I, o sea, Él habita en la altura y la santidad, Él habita en santidad, pero ese I, hermanos, eso es lo glorioso, el I. Y ese quiere decir también habito con el quebrantado y humilde de espíritu. Con el quebrantado y humilde de espíritu. Fíjese, el quebrantado, este verbo acá, quiere dar a entender como triturado, quebrado. Triturado literalmente como polvo. ¿Entiendes? O sea, reconocer, hermanos, que nosotros somos del polvo. Y que Dios es el único que merece toda honra y toda gloria. Y que estamos delante de Él solamente por su gracia. Y que hemos llegado hasta este lugar, hasta este momento, hermanos. ¿Por qué? Porque hasta aquí nos ayudó Jehová. Porque hasta aquí nos ha ayudado Él. Por eso hemos llegado acá. ¿Saben qué? Mucha gente ya no llegó. Mucha gente se quedó en este año. Muchos murieron. Pero gracias a Dios que usted y yo estamos todavía. Amén. Amén. Estamos todavía. Pero fíjese, por eso nuestra postura ante su majestad tiene que ser de entender cómo somos nosotros. Frágiles. Como polvo. Como polvo. Quebrantado, dice, es como el polvo, contrito. El humilde de espíritu es una persona deprimido, ya sea literalmente o figurativamente, una persona abatida, bajo despreciable o algo profundo. O sea, es esto, hermano, lo que está diciendo aquí a Isaías, el humilde de espíritu es aquel que entiende su condición, que entiende su posición ante el Dios admirable, que entiende su posición ante la majestad de Dios, ¿verdad? Y su postura tiene que ser la misma postura que tuvo el profeta Isaías. Porque dice, a pesar de lo que somos, polvo, a pesar de lo que somos, hermanos, humanos, dice que Él vivifica. Él vive con el humilde. Y dice a ese de vivir es avivar, que aviva nuestros corazones. Él trae la esperanza a nuestra vida. Por eso cuando nosotros no teníamos esperanza, hermanos, Él vino a nosotros y nos dio esa esperanza maravillosa. Cuando Isaías mira esto, mira, hermanos, esta fue su postura ante el Dios admirable. En Isaías 6:1, dice lo que dice. Isaías 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Esta visión de Isaías, hermano, era una visión extraordinaria. Viendo al Señor, dice, alto y sublime. Alto y sublime. Y sus faldas, dice, llenaban el templo. Por encima de él habían serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con dos cubrían sus rostros. Y con 2 cubrían sus pies. Y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo,
santo, Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. ¿Se cuenta? Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Si se da cuenta la postura del profeta? La postura del profeta fue una postura, hermanos, de admirar la majestad del Dios Todopoderoso y contemplar su condición. Contemplar su condición. Y su condición del profeta era alguien como polvo, algo inmundo. Eso fue lo que dice él. Yo, de labios inmundos, y habito en un pueblo, con un pueblo inmundo. Entonces, esto nos tiene que hacer entender, hermanos, de que nuestra postura ante su majestad es rendir nuestra vida a Él. ¿Sí? Rendir nuestra vida a Él. Fíjense, normalmente cuando llega el fin de año, muchos empiezan a hacer resoluciones, ¿no? Algunos se comen 12 uvas. Otros hacen ciertos rituales. Otros dicen: no, este es el año. No, este es el año bueno. Otros dicen: no, este año voy a hacer tanto. No, este año voy a empezar otro negocio. ¿Me entiende? Pero eso, para nosotros como hijos de Dios, no tiene que ser así, hermanos. Para nosotros, hermanos, nuestra resolución tiene que ser rendir nuestra vida a Dios. Rendir nuestra vida a Dios. Si nosotros rendimos toda nuestra vida al Señor, hermanos, fíjense, Él se encarga de todo. Él se va a encargar de todo. No te vas a preocupar de nada. Él se encarga de todo. Él tiene cuidado. ¿A poco no hizo regresar el tiempo con Ezequías? ¿O no lo crees? Bueno, si no lo crees, así es tu problema. Pero el Señor hizo regresar el tiempo. 10 grados. ¿A poco no detuvo el tiempo con Josué? Sí, también. Entonces, ¿será algo imposible cuidar de ti? No, porque te ha cuidado hasta hoy. Sí, nos ha cuidado. Entonces, mire, eso es lo que debemos de hacer. Olvídese de cualquier ritual, olvídese de las malas vibras o todo eso, ¿no? No, eso es superstición. ¿Entiendes? Superstición. Y la superstición es a darle o atribuirle poder a algo que no tiene. Sí, no debemos de ser nosotros atribuirle poder a cosas que no tienen poder. Nuestro Dios es el que tiene el poder. Amén. ¿Ah? Nuestro Dios es el que tiene el poder. Y entonces de Él debemos de depender. A Él debemos de acercarnos. Debemos de reconocer, hermanos, y saber cuál tiene que ser nuestra postura delante de Él. Y como estamos estudiando ¿qué son? Los domingos, siervos de Dios. ¿Entiende? Nuestra postura, dice, tiene que ser así. El profeta vio esto y esa fue su reacción. Mis ojos han visto al Dios. Mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. ¿Y cómo lo vio? Alto y sublime.
alto y sublime. Vio su gloria. Entonces él, al ver esa gloria, por eso, fíjense que lo que dice el salmista, que en tu luz veremos la luz. ¿Por qué? Porque al acercarnos al Señor, dice, cada vez que nos acerquemos o nos acercamos a Él, cada vez podemos contemplar qué tan frágiles somos nosotros. Y al acercarnos a Él más y más, fíjense, vamos a depender y aprender a depender más y más de Él. Porque cuando nos alejamos, pues ¿de qué más vamos a depender? Pues no le conocemos. Se hace extraño para nosotros, entonces empezamos a depender de nuestras fuerzas y terminamos fracasando. Mire, la reacción del apóstol Juan cuando vio la visión, cuando vio a Jesús, dice, tenía el verso Juan 1:16, dice, tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Oiga, caí como muerto, no estaba muerto. Caí como muerto, dice. O sea, todas mis fuerzas se fueron. Al verlo, dice el apóstol Juan, al verlo, al ver al Señor, mis fuerzas no eran nada. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías dice que Él es el alto y sublime. Y el apóstol Juan también lo estaba mirando. Dice que Él era gloriosa la visión o lo que estaba mirando Juan aquí. Que tenía a su diestra 7 estrellas. De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Pero no era algo así como una persona desfigurada, como a veces lo presentan, ¿no? De que hace un hombre que le está saliendo una espada de la boca. No, es su palabra, ¿recuerdan? La palabra es la espada de 2 filos que penetra. Entonces cuando le habló a Juan, Juan así lo entendió, así lo recibió. Y es por eso cuando él escucha de lo que Jesús empezó a hablar, él cayó como muerto. O sea, sus fuerzas se fueron. Sus fuerzas se acabaron. Y él vio que solamente Él es el fuerte, el todopoderoso. Solamente Él es el que tiene potencia. Entonces, la resolución de cada uno de nosotros, hermanos, tiene que ser eso: caer rendidos a sus pies. Caer rendidos a los pies de Cristo. Servirle rendidos a Él. Servirle rendidos a Él. Dice lo que comenta Matthew Henry al respecto de lo sucedido en Josué 10. Dice, ¿por qué tuvo Josué que esforzarse tanto a sí mismo y a sus hombres? Está haciendo algunas preguntas ahí. Dice, ¿por qué tuvo Josué que esforzarse tanto a sí mismo y a sus hombres?
no le había prometido Dios que sin falta entregaría al enemigo en sus manos. Es cierto que así había dicho, pero las promesas de Dios no son dadas para relajar y suprimir, sino para avivar y animar nuestras fuerzas. ¿Sí? Para avivar y animar nuestras fuerzas. O sea, las promesas de Dios son para eso, para avivar y animar nuestras fuerzas. O sea, lo que el Señor tiene para nosotros, hermanos, nosotros tenemos que esforzarnos. Él les había prometido la tierra prometida. Miren, les había prometido esta tierra donde fluía leche y miel, pero ellos tenían que animarse y ser esforzados. Eso fue lo que le dijo a Josué. Josué le dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente. Dice, esto es lo tremendo, lo que hacen normalmente los que hacen muchas resoluciones. Dice: no, pues este año voy a hacer esto, voy a perder peso. Este año voy a ir al gimnasio. O a otros no. Este año sí voy a servir al Señor. Bueno, empieza. Pero son pocos los que llegan. ¿Entiende? Son pocos. Entonces, nada más haga esto. Haga esta resolución de caer rendido a los pies del Señor. Y manténgase ahí, rendido a los pies del Señor. Y créanme, de esa manera, dice, no le van a faltar fuerzas para llegar hasta el final. Siempre el Señor estará dándonos fuerzas cada día. Siempre el Señor estará proveyendo, abriendo puertas. Él estará proveyendo los medios. Pero es necesario que nos esforcemos. Necesitamos ser disciplinados. Y si queremos, hermanos, servir al Señor con todo nuestro corazón, si queremos un año próspero, nosotros así, deseamos a todos nuestros hermanos, nuestros amigos, feliz año, que tengas un año próspero. Pero yo le puedo decir eso, que tenga un año próspero. Pero ¿cómo va a tener un año próspero? Así, solo así, creyendo en el Señor, cayendo rendido a los pies de Cristo. Cayendo cada día rendido a los pies de Cristo. Y créanme, hermanos, cuando caemos rendido a los pies de Cristo, ahí miraremos qué necesitamos quitar de nuestra vida. Y cada día iremos hacia la imagen de Cristo. Y cada día Cristo estará formándose en nosotros. Y de esa manera es como seremos prosperados. Y de esa manera es como vamos a poder ver cosas buenas en nuestra vida. Si no, al final del año, fíjense, al final del año muchos terminan frustrados porque no llevaron a cabo sus metas. ¿Sí? Si alguno está frustrado, haga eso. Si ya estás entregado al Señor y rendido a los pies de Cristo, qué bueno, continúa ahí. Ese debe de ser tu anhelo, de permanecer en Cristo siempre. Amén. Y no apartarse de ahí. ¿Sí? Ese debe de ser el anhelo de nuestro corazón, hermanos. Permanecer a los pies de Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Dios mío, por tu palabra preciosa en esta hermosa tarde. Sabemos, Señor, que eres tú el que hace todas las cosas. Sabemos, Señor, que eres tú el que obra en cada uno.
Sabemos, Señor, que tú eres el que ha venido obrando en nuestras vidas. Y podemos decir, Señor, que hasta aquí nos has ayudado tú, Señor. Podemos ver, amado Dios, de que siempre has sido bueno con nosotros. Siempre nos has sostenido cada momento. Señor, muchas gracias. Gracias. Amado Dios, este es el último servicio de este año, Señor. Te damos gracias. ¿Por qué no te pones de pie? Hemos estado durante este año sirviendo al Señor. Tal vez dejamos de hacerlo como debíamos de hacerlo. Pero hagamos esto, caigamos rendidos a los pies de Cristo. Creámosle al Señor. Por eso en tu corazón, con esa palabra en tu corazón y ese deseo de caer rendido a los pies de Cristo. Y de tal manera vive así, ahí rendido. Y dile, Señor, aquí estoy delante de ti. Amado Dios, tú conoces. Tú conoces, Señor amado, cada uno de mis hermanos. Señor, tú conoces cada corazón, Señor. Tal vez en algún momento hemos descuidado, Señor, algún área de nuestra vida, nuestra comunión contigo, Señor. Señor, queremos rectificar, perdónanos. Queremos rectificar y queremos caer rendidos delante de ti. Para que tú, Señor, seas el que obre en cada uno de nosotros. Y que tú seas el que tome el control de cada uno de nosotros, de nuestras vidas. Señor, de esta congregación, que tú tomes el control, Señor. Anhelamos, Dios, anhelamos de ti. Anhelamos, Señor, que tú te glorifiques en medio de tu pueblo. Exáltate. Señor, exáltate en la vida de cada uno de nosotros. Ponemos todo nuestro ser delante de ti, Señor. Ponemos la vida de cada uno de mis hermanos en tus manos. Aquellos que no pudieron venir por una u otra razón, tú conoces, eterno Dios. Te ruego, Padre, que ahí donde están, en sus casas, guárdalos, líbralos, Señor. Y que de tal manera también ellos puedan, Señor, entregarse a ti, Señor. De tal manera que puedan caer rendidos a tus pies y que puedan tener esa postura de humillación delante de ti. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu misericordia y tu bondad. Gracias. Gracias. Amén.